a continuar. Estábamos viendo algunos conceptos relacionados a la comparación de, en este caso ya directamente de objetos que aparecen en las escenas o imágenes, con la intención, bueno, ya de que el sistema completo de visión fuera capaz de tomar alguna decisión en particular. Entonces, veíamos que uno de estos criterios o métricas que se suele utilizar es la llamada métrica de Tanimoto, donde veíamos que dependiendo de su valor y debido a su comportamiento, nos iba a entregar un valor cercano a cero si es que los objetos tenían una similitud considerable, y en caso contrario, pues este índice iba a entregarnos un valor más alto. Entonces, mediante este índice y obviamente extrayendo algunas características de los objetos, como lo sería su área, y luego la intersección entre estos, pues ya podíamos construir o encontrar este valor para saber o tomar la decisión si es que los objetos son similares. Digamos que esta métrica, pues su utilidad radicaría en hacer un sistema de identificación. Bueno, adicional a esta distancia, vamos a describir otra, que es el coeficiente de Jacquard. En este caso, ese coeficiente se utiliza mucho en estadística y normalmente su uso es para hacer una comparación entre dos conjuntos. Entonces, pues también podemos aprovechar o hacer uso de este criterio y ahora pues simplemente identificando o para poderlo adaptar a lo que serían las imágenes, pues en nuestro caso los dos objetos a comparar, pues los podemos definir o podemos considerar que son un conjunto, y en ese sentido diríamos que los elementos de esos conjuntos pues serían los píxeles que los conforman. Entonces, si ponemos atención a eso o si tomamos ese punto como referencia, pues entonces diríamos que esos serían nuestros dos conjuntos a comparar, y a través de este coeficiente también nos podemos dar una idea de la similitud o parecido que hay entre ambos conjuntos. En este caso, este coeficiente se define como un cociente, aquí lo tenemos, se define como un cociente de la intersección de los elementos entre la unión de los mismos. Entonces aquí nos falta completar la idea, sería, este se define como el cociente de la intersección de los elementos de cada conjunto entre la unión de los mismos, ¿vale? Bien, entonces, para poder expresar, perdón, o encontrar este coeficiente, previamente debemos de considerar una operación de intersección y luego una operación de unión, ¿vale? En el caso de la operación de unión, pues simplemente sabemos que desde el punto de vista de la teoría de conjuntos, la unión significa la suma de los elementos de cada uno de los conjuntos que intervienen en la unión. En este caso, dado que estamos hablando de dos objetos, pues básicamente sería contabilizar sus elementos o sus píxeles, y ya dijimos que esa contabilización de píxeles pues básicamente representa o representaría el área de esos objetos. Por lo tanto, observen que una vez que nosotros conocemos el área de los objetos, podemos obtener la suma y estaríamos encontrando la unión. En el caso de la intersección, pues aquí simplemente eh, recordarles que para llevar a cabo esa intersección, previamente nosotros debemos de trasladar ambos objetos hacia un centro de masa en común. De esa manera, podemos simular que los píxeles, o en este caso los objetos, están sobrepuestos, y de tal manera que los que coincidan o los que queden traslapados o intersectados
nos darían esa, bueno, más bien, tendríamos que hacer una contabilización de esa intersección y nos daría, por lo tanto, ese parámetro. De esta manera, si nosotros hacemos el cociente de esa intersección con la unión, pues básicamente estaríamos encontrando ese coeficiente de Jacob. La expresión o la forma matemática de ese coeficiente es como aparece aquí en esta ecuación, ¿vale? Entonces diríamos, la distancia Jacob del objeto 2 contra el objeto 1, perdón, del objeto 1 contra el objeto 2 es igual a la intersección del objeto 1 con el objeto 2 sobre la unión del objeto 1 con el objeto 2. Y vean, aquí si analizamos la ecuación, vamos a suponer que estamos hablando del mismo objeto. Es decir, o en otras palabras, que el objeto 1 es igual al objeto 2, y entonces si eso ya lo traducimos a píxeles, ¿qué pasa si los dos objetos son idénticos? Bueno, cuando nosotros los trasladamos o los hacemos coincidir en su mismo centro de masa, ¿qué es lo que pasaría? Pues que la intersección de píxeles sería igual a el área de uno de ellos. Y en el caso de la unión, como los objetos están sobrelapados, el objeto unión o el conjunto unión, pues estaría formado por los mismos elementos. Es decir, el número de elementos que formarían la unión, pues básicamente serían otra vez la superficie o el área, de tal manera que si los objetos son idénticos, en el numerador voy a tener el número de elementos de un objeto, o sea, lo que sería el área, perdón, y en el denominador también tendría el área, ¿vale? En otras palabras, el resultado será la unidad. Vean que en este caso, este coeficiente de Jacob lo que nos está entregando es que a mayor similitud, que en el caso extremo es cuando los dos objetos son idénticos, el máximo valor que nos va a generar es la unidad. Y entonces pudiéramos nosotros concluir que un valor cercano a la unidad nos indica que los objetos son bastante similares y que un valor alejado de esa unidad pues nos diría que los objetos son distintos, ¿vale? Normalmente ya en la práctica, cuando vamos a utilizar estos coeficientes o estas métricas de comparación, ya sea la distancia de Tanimoto o bien ahora este coeficiente de Jacob, normalmente nosotros debemos de tener un patrón o un objeto de referencia, que puede ser el objeto 1 y la entrada a nuestro sistema, o en este caso al sistema de visión, tendría que ser una nueva imagen que nosotros hemos capturado y es lo que sería el objeto 2. Entonces, siempre estaríamos comparando el nuevo objeto, que sería el objeto 2 capturado desde la cámara, contra el objeto que nosotros tenemos previamente en el sistema de visión, que puede ser un objeto de referencia. Entonces, el resultado de estos coeficientes nos diría, o la conclusión que deberíamos de indicar nosotros, o el sistema, es simplemente decir si es similar o no es similar, o en el caso de una tarea de identificación de objetos, indicarnos si la captura o si la imagen que fue capturada a través de la cámara corresponde con alguno de los objetos que nosotros tenemos como referencia, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos el coeficiente, o más bien el uso de estos coeficientes, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una estimación de estos dos a través de un ejemplo. Otra vez simplemente repasemos la ecuación, fíjense.
Bueno, aquí está la distancia de Tanimoto, que nos habla de dos objetos, un objeto A y un objeto B, donde los parámetros diríamos, el n sub a es el número de píxeles del objeto A, o sea, su área, el n sub b es el número de píxeles del objeto B, que también sería su área, y luego menos dos veces la intersección. Acuérdense que de la teoría de conjuntos, la intersección no es otra cosa más que, o traducido para el caso de las imágenes, sería los píxeles que son comunes a los dos objetos. Sale después de hacer una intersección. Y en el caso de el coeficiente de Yaca, pues sería la intersección sobre la unión. Entonces veamos, dice, ejemplo, obtenga la distancia Tanimoto y el coeficiente Yaca para los objetos de la imagen, en este caso el objeto 1 que sea el rombo y el objeto 2 que sea el círculo. Y aquí simplemente nos dicen, para efectuar la intersección, los objetos deben de coincidir en su centro de masa. Que bueno, aquí simplemente es un ejemplo genérico. Es un ejemplo genérico, es el supuesto, bueno, hice una suposición sobre el centro de masa de cada uno de ellos, y bueno, estoy suponiendo que después de obtener su centro de masa y hacer coincidir o trasladarlos hacia el mismo punto, los objetos quedaron en esa configuración. Entonces, vamos a obtener los parámetros que necesitamos para esas métricas, ¿vale? Entonces decíamos, aquí previamente ya ya hice el traslado de los objetos hacia el mismo centro de masa y así quedó ese nuevo conjunto. Entonces, diríamos lo siguiente. Bueno, aquí, bueno, ya empecé a contabilizar algunos parámetros. Por ejemplo, aquí tengo que el área, digamos, del objeto 1 es igual a 85 píxeles. Bueno, aquí el supuesto también es que nosotros ya tenemos las funciones para calcular el área de cada uno de los objetos. Y el área del objeto 2 es igual a 86 píxeles. Y luego, bueno, otro cálculo que ya había empezado a hacer era la intersección. La unión, la unión. ¿Sí? Entonces, vean, de aquí la intersección, perdón, son todos estos píxeles, son estos píxeles que están dentro dentro del objeto 1 y del objeto 2. Y básicamente la unión
pues sería la sumatoria de todos los píxeles que forman este conjunto. Y en este caso, bueno, aquí otra vez, el hecho es de que ya tenemos las funciones que nos permiten hacer este cálculo y en el caso de la unión, ese número de píxeles sería el siguiente. Tendríamos el 118. ¿Sale? Bueno, entonces ya tenemos todos los parámetros, el área del objeto 1, el área del objeto 2, la intersección y la unión. Entonces simplemente vamos a recuperar las ecuaciones. Nos diríamos en el caso de la distancia Tanimor, sustituyendo, nos quedaría que el objeto A, en este caso sería el rombo, que tiene 85 píxeles, más el objeto B o el objeto 2, que es el círculo que tiene 86 píxeles, menos dos veces la intersección. La intersección dijimos que vale 53 píxeles. Y en la parte del denominador otra vez tenemos 85 píxeles del objeto A, el rombo, más 86 píxeles del objeto B, menos la intersección que es 53. Entonces si me ayudan a hacer esa operación a ver cuánto les da. ¿Cuánto les da esa ecuación? $0.55. Okay. Y bueno, sería desde el punto de vista de la distancia Tanimoto. Ahora desde el punto de vista del coeficiente de Jacquard, igual hacemos lo mismo, recuperamos la ecuación. Y bueno, vamos a ver aquí qué valor nos da.
sustituyendo, tenemos que la intersección fue igual a 53 píxeles. La unión fue 118 píxeles. Y ahí, ¿cuál es el resultado? Punto 449. Okay. Punto. Bien. Entonces vean, aquí decíamos, o la interpretación sería la siguiente. Nosotros mencionamos, por ejemplo, del coeficiente de Tanimoto, que conforme los objetos tuvieran una mayor similitud, bueno, voy a regresar. Ok, aquí lo tenemos. Fíjense, en el caso de la distancia Tanimoto, decíamos, se observa que cuando dos objetos son iguales, entonces el resultado de la distancia Tanimoto tiende a ser cero, o se hace cero, indicando que son iguales o tienen una similitud bastante elevada, ¿sale? Y acá en el caso del coeficiente de Jacquard, decíamos que la similitud se alcanza cuando los valores son cercanos a la unidad. Entonces, de estos dos, y tomando como referencia sus valores correspondientes, decíamos que para la distancia Tanimoto la referencia era el cero, es decir, valores muy próximos o cercanos al cero nos daban similitud en el caso de Tanimoto y valores cercanos a la unidad nos daban o concluíamos que eran objetos similares en el caso de el coeficiente de Jacquard. Entonces, tomando como referencia que estas métricas pueden oscilar entre 0 y 1, por ejemplo, entonces diríamos que en el caso de Tanimoto, ese 0,55 podemos indicar que está más alejado o que está alejado de lo que es el 0, por lo tanto nos está diciendo que esos objetos que estoy comparando son distintos. Lo mismo acá en el caso del coeficiente de Jacquard, que nos da un 0,45, también nos está ahí, les digo, tomando como referencia el 1, y aquí el valor más extremo, por otro lado, sería el 0. Entonces vean que esa cantidad está más cercana hacia el 0, por lo tanto también nos está diciendo que el coeficiente de, bueno, que los objetos van a mostrar una diferencia significativa, ¿vale? Si habláramos de categorizar cualquiera de estos objetos, y les digo, suponiendo que el objeto 1 fuera nuestra referencia,
podemos decir o podemos concluir de estos resultados, ya sea mediante el criterio de Tanimoto o bien mediante el criterio de Jacquard, que el objeto de entrada que fue este 2, pues no pertenece o no es o no presenta parecido a lo que es el rombo, ¿sí? Entonces imagínense, bueno, aquí lo comparamos contra este objeto, imagínense igual aquí una fila de objetos, ¿sí? Obviamente conforme el objeto tenga una mejor similitud o mejor parecido hacia este objeto de referencia, entonces estos índices se acercarán a sus valores ideales. El de Tanimoto, otra vez recordar que el valor ideal es el cercano a 0, y en el caso del índice de Jacquard, su valor ideal es que sea cercano a la unidad. En la práctica, o ya cuando nosotros construimos un sistema de visión, por los diversos factores, por la iluminación, por el propio procesamiento que le estamos haciendo a las imágenes, vamos a decir, el solicitarle a este índice que fuera igual a 0 o preguntar por este índice que fuera igual a la unidad, pues de pronto es muy, sería un sistema muy exigente, ¿no? Sin cierto margen de incertidumbre. En la práctica, y obviamente ya con pruebas, se llega a un punto de calibración donde quizás aquí no vamos a preguntar exactamente por el 0, que nos indicaría un alto parecido, sino más bien un valor cercano a 0, como puede ser el punto 0.1, punto 0.2. Les digo, ya dependerá de la aplicación y de la calibración que le hagamos al sistema. Lo mismo acá, solicitar que sea igual a la unidad, pues de pronto también sería un criterio muy exigente. Más bien ahí podríamos preguntar por punto 0.95, punto 0.9, punto 0.85, eso en función de la aplicación que nosotros vayamos a determinar, ¿sale? Entonces, simplemente son, otra vez, el decir si es similar o no es similar, pues les digo, mucho entra en juego ya la aplicación en particular. Entonces, aquí de manera general, pues simplemente la regla en la que nos estamos basando para decir si es igual o no es igual, pues sabemos que la mayor similitud es el 0, en el caso de Tanimoto. Y si pensamos que este índice oscila de 0 a 1, pues observamos que está más cercano a la unidad, por lo tanto decimos que desde el punto de vista de la métrica de Tanimoto los objetos no son iguales o no son similares. Y en el caso del índice de Jacquard, pues más o menos la interpretación es lo mismo. Nosotros sabemos que el mejor parecido es cuando es la unidad, y otra vez este índice oscila entre la unidad y 0. Como esto está más cercano al 0, pues también podemos decir que desde el punto de vista o criterio de Jacquard, pues los objetos tampoco son similares. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a escribir eso. Decimos de los resultados. Los resultados obtenidos, considerando que estas métricas oscilan entre 0 y 1, se puede decir que los objetos no son similares, ya que en el caso del criterio de Tanimoto, la distancia obtenida se aleja del 0.
Según el criterio de Jacquard, la distancia obtenida se aleja de la unidad, ¿no? Se aleja de 1. Así es como debemos de interpretar o manejar estos índices para poder hacer comparación en este tipo de tareas. Vean que en ambos casos son índices sencillos y no necesitamos de otras características o procesamientos más complejos. De hecho, aquí el procesamiento que se requiere para hacer esto, les digo, si la iluminación que tenemos en la captura de imágenes es la adecuada, casi que la única operación que tendríamos que hacer es umbralizar las imágenes. Es decir, si capturamos a color, pues hay que traducir a niveles de grises, y una vez que estamos en niveles de grises, hay que umbralizar y si les digo, la iluminación es la adecuada y el fondo que seleccionamos para nuestro sistema de edición, fíjense que también tenemos esa libertad, ¿no? Cuando construimos el sistema de edición, podemos incluso decidir cuál de qué color debe de ser el fondo de donde aparecen los objetos para que nos facilite las tareas de procesamiento. Entonces, si el fondo de los objetos también es el adecuado, pues simplemente con la operación después de que hayamos pasado por los niveles de gris y luego de binarizar o umbralizar, pues ya vamos a tener directamente los objetos, ¿sí? Y bueno, ya lo que sigue, pues es encontrar su centro de masa y luego trasladar, y una vez que lo tengamos trasladado, pues ahora sí aquí contabilizar los píxeles de unión y luego de intersección y directamente aplicar las operaciones. Entonces vean que desde el punto de vista de procesado de imágenes, pues con las operaciones que ya hemos estado revisando, pues ya se puede implementar a este tipo de tareas. Y vean, por ejemplo, que este camino que les digo, si la iluminación es adecuada, si el fondo de imagen es adecuado, vean que ni siquiera nos estamos metiendo con los filtros, ¿sí? Obviamente, pues habrá otro tipo de aplicaciones o condiciones donde además de usar la umbralización, pues a lo mejor sí tengamos que hacer uso de los filtros que también ya hemos visto. Bueno, no sé si hasta aquí o sobre el ejemplo hay alguna pregunta o comentario. No, todo bien. Ok. A ver, vamos a ver lo siguiente. Bueno, entonces vamos a describir una actividad bueno, que ya les había comentado en la sesión previa, ¿no? Que era básicamente hacer un pequeño sistema de visión donde simplemente identifique 3 monedas. Entonces a continuación aquí una descripción, igual no sé si ya lo empezaron a elaborar, que bueno, se los voy a pedir como un informe de los resultados a los que lleguen y la idea sería la siguiente, fíjense, es implementar un sistema de visión que identifique 3 monedas de diferente denominación. Por ejemplo, bueno, esta puede ser esta no hay, es de 5. Puede ser de 1, 2 y 5 pesos, ¿vale? Entonces, aquí dice, para ello, utilice 3 criterios de comparación, que bueno, serían básicamente los que ya revisamos, que es el área, la distancia Tanimoto y coeficiente de Jacquard, ¿vale? La idea es que prueben o hagan el sistema con esos 3 criterios, pero obviamente en la práctica pues solamente se utiliza uno de ellos, ¿sí? Si los 3 nos proporcionan el mismo funcionamiento adecuado, pues puede ser cualquiera de ellos.
Si no, ahorita durante las pruebas, pues nos daremos cuenta cuál de ellos puede fallar y entonces se descarta y nos quedamos con el que nos ofrezca mejores resultados. Pero siempre en la práctica, o incluso es por eso que encontramos en la literatura o en los libros de texto, muchas opciones y muchas herramientas. ¿Por qué? Porque en algunos casos unos algoritmos fallan y otros funcionan mejor, y entonces en ese sentido, y a través de las pruebas, pues nosotros nos damos cuenta cuál es el que nos conviene más. Entonces, para esta tarea o para este pequeño sistema de visión, creo que cualquiera de estos criterios puede ser el adecuado. En el caso particular de esta actividad, pues les pido que hagan los tres, aunque ya en la etapa de funcionalidad o de funcionamiento, pues simplemente ustedes me van a decir con cuál se quedaron, y les digo, obviamente el respaldo o la justificación de cuál, pues tiene que ver con las pruebas previas de calibración que hayan hecho, ¿vale? Entonces, de entrada van a probar con 3 criterios de comparación y a ver a qué resultados llegan. Fíjense, luego dice procedimiento. Entonces, recomendaciones, ¿no? Aquí, todos estos comentarios que vienen, pues ya son, tómenlo como comentarios generales de consideraciones que deben de tomar en cuenta para construir un sistema de visión. Acuérdense que siempre que hablamos ya de una aplicación o de un sistema de visión, implica desde la selección de la cámara, ¿sí? O sea, el sistema de visión no es solamente el procesamiento que estamos haciendo, por eso es solo procesamiento de imágenes. El sistema de visión implica, primero, que se les plantee un problema y ustedes tienen que decir, bueno, me serviría una cámara con estas características, ¿sí? El montaje de la cámara en una estructura, en esa estructura, o definir si la cámara que voy a poner ya trae sistema de iluminación o yo tengo que poner un sistema de iluminación, si el entorno o el ambiente donde voy a tomar las fotografías me permite poner un fondo que sea benéfico para la captura de imágenes, y una vez que hayamos hecho eso, pues quizás probar algunas capturas de imagen para posteriormente generar una estrategia de cuáles son las herramientas de procesamiento de imagen que me pueden beneficiar o que me pueden ayudar para la tarea, ¿sí? Entonces, todo eso es un sistema de visión. Cuando hablamos de construir o diseñar un sistema de visión, el planteamiento es desde la selección de la cámara hasta el montaje de la cámara, y luego ya viene la captura y pruebas y herramientas de procesamiento, ¿sí? Entonces, todo eso implica un sistema de visión. Bueno, en ese sentido, los siguientes comentarios. Para esta aplicación en particular, aquí dice, o recomendación, coloque la cámara en una posición fija. Esto para que durante la captura de imágenes, la distancia hacia los objetos sea constante. Esto evita el problema de la escala, ¿vale? Entonces, fíjense, esta técnica o esta recomendación va en el sentido de que si, bueno, no sé si ya lo experimentaron, que tienen un objeto y le toman una imagen, una fotografía a diferentes distancias, y ustedes calculan el parámetro de área. De hecho, observen que tanto la distancia Tanimoto como el coeficiente de Jacquard están basados, vamos a decir que en los píxeles o en fragmentos de la superficie. ¿Eso a qué se traduce? Eso se traduce a que estos coeficientes fallarían ante un problema de escala. Aquí le llamamos el problema de escala a que si ustedes toman las imágenes o una fotografía a una distancia corta, a una distancia intermedia y una distancia alejada, y calculan el área de ese objeto, pues van a ver que debido a la diferente distancia, pues es como si el objeto se viera más pequeño o más grande, ¿sí? Entonces ese es un problema de escala que, les digo, si nosotros tenemos la libertad de configurar nuestro sistema de visión, pues podemos poner esa restricción, ¿sí?
de que nosotros fijamos la cámara a una distancia y sí indicarle al usuario que durante el proceso de funcionamiento no se debe de mover la cámara. ¿Vale? Ese sería como que una restricción para este sistema. Obviamente existen herramientas o métodos, pero otra vez esas herramientas o métodos pues ya son un poco más elaborados, que sí nos ayudan a resolver este problema de escala, pero desde el punto de vista de procesamiento de imagen. ¿Sí? Entonces vean que si yo tengo la libertad de colocar la estructura y la cámara, puedo evitar este problema de, vamos a decir, por hardware, y me olvido del procesamiento. Si yo no tengo esas libertades y la cámara tiene que ser móvil o los objetos que estoy capturando son móviles, entonces voy a tener ahí diferentes distancias y en ese sentido pues sí tendré que aplicar otras herramientas de procesamiento para resolver el asunto de la escala. ¿Vale? Entonces, ese es un problema que mediante esta recomendación se resuelve. Igual veremos cómo de forma o vía software podemos atacar ese problema. Bueno, una vez que ya hemos montado la cámara y ahí en su estructura y con esta condición, el siguiente paso es trabajar con lo que sería la calibración, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en ese sentido, para el caso del área, diríamos, o un procedimiento de calibración sería capturar, les comentaba 10 imágenes para cada una de las clases o moneda en este caso, para cada moneda. Y obtener el área promedio y la desviación estándar de esa área. Y para hacer ya la comparación ya en el funcionamiento, tomaríamos como referencia ese valor promedio de área y la desviación estándar. La desviación estándar como un índice de tolerancia. ¿Sí? Entonces, ya cuando el sistema esté en operación, nuestros valores de referencia es el área promedio y como índice de tolerancia sería la desviación estándar. Eso sería el único dato que necesitaríamos para el caso del área como criterio de comparación. Para el caso de las métricas de Tanimoto y de Jacquard, aquí la condición sería de que nosotros debemos de tener una imagen de cada moneda como referencia. Es decir, esa imagen debe de estar ahí almacenada en nuestro programa siempre y será la imagen de referencia. Entonces, cuando el sistema esté en funcionamiento, lo que se hace es, se pone una muestra a identificar, el sistema la captura, le hace el procesamiento de imágenes y finalmente la va a comparar contra estas imágenes de referencia. ¿Sí? Va a seguir el proceso que les describí previamente, que quizás sea convertir a gris, umbralizar, trasladarla hacia un mismo centro de masa y luego calcular los parámetros de intersección o unión dependiendo de la métrica. ¿Sí? Que es lo que dice en las siguientes líneas. Y bueno, finalmente, una vez que ya hemos hecho esas etapas, dice como resultados, la verificación del sistema de visión consiste, vamos a suponer que ya hicieron todo este proceso de calibración o pruebas previas, y entonces para verificar el funcionamiento del sistema de visión, vamos a presentarle un nuevo objeto de muestra, que sería una moneda, y entonces el sistema como salida nos debe de indicar de qué denominación es. En el supuesto de que, de acuerdo a los criterios seleccionados, el sistema no le encuentre parecido con ninguno de ellos, entonces nos debe de arrojar el siguiente mensaje. Nos debe de arrojar el mensaje objeto no identificado. ¿Sí? Bien, entonces hacen esta actividad
y hacen un report. Les digo, aquí la idea es que prueben estos 3 criterios. Si los 3 funcionan, pues muy bien, y ya nada más en la práctica, les digo, nos quedamos con uno. No sé si haya alguna pregunta o comentario sobre lo que tienen que hacer en esta actividad. No, No, profe. Ok. Entonces, empiecen a hacerla, les voy a pedir que hagan un reporte. Igual esta actividad la pueden trabajar en equipo. Nada más me lo informan ahí en su reporte, y en el reporte que hagan, agregan una tabla al final donde me indiquen en qué colaboró cada uno de los compañeros. Los equipos pues los pueden hacer en compañeros de 3 o 4 integrantes. ¿Vale? Entonces, si lo deciden trabajar en equipo, son 3 o 4 integrantes, y les digo al final o dentro del reporte me indican en qué colaboró cada uno de los compañeros. ¿Vale? Bien, si no hay preguntas o comentarios al momento, pues entonces dejamos ahí la sesión del día de hoy y continuamos en la siguiente. ¿Vale? Que tengan buena tarde. nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.